Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este encuentro en esencia, vidas que inspiran. Esta tarde tenemos la suerte de contar con Sarasvati, Rosa Martos García, yogini y meditadora experimentada, que nos va a hablar de lo que ha sido, ¿no?, su experiencia de vida a través del yoga hacia la sencillez. Estamos en Antártica Culture Container, es un espacio cultural que trata de promover cultura transformadora en la ciudad, en Pamplona, y por eso es un espacio muy especial. Y agradecer también a los hermanos Archan Comanso, que son los propietarios, ¿no?, y gestores del espacio, por permitirnos estar aquí. Muchísimas gracias por haberos sumado esta tarde a conocer la vida a través de los ojos de Sarasvati. Y muchísimas gracias a Sarasvati, indudablemente, por ofrecernos, ¿no?, el horizonte que le da a su vida, permitirnos mirar a nuestras vidas a través de la suya, y con eso pues inspirarnos y poder aprender de experiencias reales en esta vida tan incierta, ¿no?, y de tantas demandas. Poder conectar con la verdad de alguien creemos que es muy, muy inspirador, y por eso estamos aquí, ¿no?, para compartir este rato y poder abrirnos a nuevas miradas. Gracias, y le dejamos a Sarasvati que nos cuente. Luego tendremos la oportunidad de poder reflexionar, intercambiar preguntas, ¿no?, lo que queramos con ella después de su intervención. Gracias. Gracias. Bueno, pues, como ha dicho Leire, la que me lía siempre en estos saraos. Mi nombre de nacimiento es Rosa, mi nombre espiritual es Sarasvati, y bueno, quería comenzar expresando mi admiración y gratitud hacia mis verdaderos maestros en la vida, que han sido mis padres, Rosa y Pedro, y también expresando mi gratitud hacia los maestros y maestras que he ido teniendo a lo largo de la vida y que sigo teniendo, unos de los cuales fueron los que me pusieron ese otro nombre, ¿no? Viajando por la India, tuve la suerte de conocer a algunas maestras y maestros, y dos de ellos, además eran un hombre y una mujer, eligieron ese nombre para mí, que al final, al principio me sorprendió bastante, porque yo ya conocía ese nombre, esa energía, ¿no?, la energía de Sarasvati, que es la energía de la pureza, de la sabiduría, del arte, dependiendo en qué zona de la India, y sobre todo de la creatividad. Yo creía que había explorado la creatividad hasta aquel momento, pero a raíz de recibir el nombre me di cuenta de que tenía mucho más que explorar, ¿no? Entonces, mi eterna gratitud y admiración hacia todas estas personas, que además me han dado la libertad y el empoderamiento para despertar esa parte que es maestra en mí y que sigue en eterno desarrollo y aprendizaje. Y también, mis verdaderas maestras y maestros son mis alumnas y mis alumnos, de los cuales cada día aprendo muchísimo, muchísimo. Y con solo la propia observación, pues veo reflejadas muchas cosas mías en vosotras, ¿no?, y en vosotros. Entonces, yo tenía 19 años y estaba en un momento de crisis existencial en el que no sabía muy bien qué hacía en la vida, ¿no?, cuál era mi papel en la vida. Me veía en una vida muy monótona, que no me llenaba, que no me satisfacía, pero no sé por qué empecé a ver eso, ¿no?, porque las otras personas, mis amigas, mis amigos de la cuadrilla, también vivían la misma vida, pero no se estaban preguntando esto, al menos que lo expresaran, ¿no? Entonces, un día pasé por una calle de Tafalla, que yo soy de Tafalla, y vi un cartel de meditación. Y dije, voy a probar.
Y bueno, decidí probar. Allí iba yo con 19 años, personas que me doblaban la edad y más, ¿no? Y nos sentábamos en silencio y no recuerdo ni lo que hacíamos, pero había algo que me estaba llenando. Después de cada clase salía y estaba diferente, dejé de fumar, no sé, iban pasando cosas que iban dándole una mayor calidad a mi vida y una mayor felicidad, me sentía más feliz, más realizada. Y bueno, alguien un día, después de 1 año y medio de meditación, me dijo, la persona que ofrecía las clases, ¿has probado alguna vez el yoga? Porque claro, en clases de meditación yo me sentaba y me dolía la espalda horriblemente, me tenía que apoyar en una pared y para mí meditar era muy difícil por eso, ¿no? Pero aún así insistía. Y yo dije, ¿yoga? Pues no, esa cosa no es para mí. Yo tenía una idea del yoga diferente a la que tengo ahora, obviamente, pero para mí el yoga era para otro tipo de personas. Así lo consideraba, no me digáis para qué tipo de personas te parecía el yoga, no lo sé, pero para mí no. Y a los 2 años, bueno, yo le daba un poco al tai chi también, ¿no? Y hicimos un curso de tai chi en Estella y paralelamente había un curso de yoga y las personas que daban el curso de yoga nos invitaron a las personas del tai chi y nos dijeron, oye, ¿por qué no os venís a meditar esta mañana con nosotros? Ya que el tai chi no lo empezáis hasta después del desayuno. Y los del tai chi, algunos dijimos, venga, vamos a darle una oportunidad a esto del yoga. Entonces fuimos y bueno, a raíz de ahí empecé a practicar 4 días a la semana. Empecé a verme unos cambios increíbles, a mejor en mí, pero bueno, cada día salía de clase de yoga con una catarsis diferente, ¿no? Unos días me daba por reír de una manera increíble, otros días por llorar, no sé, cada día era diferente. Así hasta que a los 2 años y medio de practicar continuamente decidí formarme porque quería que otras personas que quisieran pudiesen encontrar una respuesta, ¿no? Una respuesta a esa insatisfacción, ¿no? O eso que yo había encontrado, ¿no? A los 19 años. Entonces empecé a formarme y bueno, considero que la vida me ha ido poniendo las cosas delante. Tampoco veo que me haya tenido que esforzar para encontrar mi camino. No sé, tengo esa sensación. La formación era de 4 años. A los 8 meses tenía 8 grupos de yoga que los iba llevando junto con mi trabajo, ¿no? A los 2 años de formación me dedicaba exclusivamente al yoga y desde entonces, desde los 24 años, me dedico exclusivamente al yoga. Entonces es mi forma de realizarme personalmente, la práctica de yoga, porque yo hago una práctica cada día personal y es mi forma de realizarme también a nivel profesional. Hace poco leí algo de Rudolf Steiner que decía que como el camino de cada persona pasa por poder hacer algo que aporte algo a los demás, ¿no? Sea lo que sea. Y yo ahí reconocí que ahí estaba mi trabajo, ¿no? Mi labor profesional. Esa realización en la que siento que las demás personas que se acercan a mis clases, pues bueno, obtienen esa paz, esa calma, esa tranquilidad o esa incluso realización que yo obtuve en ese momento. Entonces, bueno, durante todos estos años he ido tocando un poco el tema de la educación, he ido pues
como trabajando paralelamente a maestros y maestras de educación para que impartan las técnicas de yoga en el aula. Me he encontrado también con algo del mundo de la política porque, bueno, al final a una clase de yoga, Tafalla es un pueblo pequeño y a una clase de yoga vienen personas muy diversas, ¿no? Y he encontrado en mis clases personas de extrema izquierda, de extrema derecha, juntas riendo, practicando yoga en parejas, haciéndose masajes, o sea, un ámbito en el que todo se rompía, ¿no? Todas esas ideas o esos extremismos, ¿no? En los que a veces podemos caer, se caían, ¿no? En ese momento, y ahí nada importaba más que lo que nos une, lo que nos iguala a todas las personas, que es esa chispa, ese alma, esa llama, ¿no? Encendida, que es igual en cada ser. Y bueno, pues a día de hoy y en todos estos años intento seguir formándome, intento seguir aprendiendo, intento seguir colocándome en esa posición de alumna también, porque me parece importante el estar aquí. Una de las cosas que le pedí a Leire era no estar aquí arriba, era estar aquí. Porque creo que yo puedo aportar lo mismo que vosotras podéis aportar. Quizás en el tema del yoga, pues porque la vida me ha ido ofreciendo esto, he aprendido y sé algo más que vosotros, quizás, no lo sé, pero en otros temas y en los temas de la vida todos nos podemos aportar. Me gusta la enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje me gusta de una forma horizontal. Nunca he conectado con el tema de los maestros y maestras que se ponen por encima, ¿no? Que buscan ese reconocimiento o exponer esa enseñanza de una forma en la que, bueno, no sé cómo lo diría. O sea, yo no me veo ahí, no me veo para nada en esta es la verdad y acercaros a ella, ¿no? Y yo me coloco aquí por encima de vosotros y me escucháis. O sea, nunca he conectado con eso. Conecto con una enseñanza, aprendizaje de igualdad y yo creo que las personas que se acercan a mí como profesora es una de las cosas que más les llama la atención y les gusta, aunque esto no se hable, ¿no? No se habla, pero está en esencia en cada pauta, en cada ejercicio que expongo, en cada sugerencia que hago. Intento hacerla desde ahí, desde la horizontalidad, no desde la imposición o desde el ser más que nadie, por ir unos pasos más adelante en este ámbito. ¿Qué más? Bueno, no sé, si vais teniendo alguna pregunta me ayudaríais, algo que vaya surgiendo. Me he apuntado algunas cosas por aquí. Quizás igual el tema de la charla, ¿no? O de esta exposición que es hacia la sencillez. Y es que, bueno, al final la práctica del yoga parece muy compleja, ¿no? A nivel físico existen muchas formas, muchas posturas en las que colocar al cuerpo.
la práctica de yoga se ve como una práctica física, casi como una práctica malabarística o de hacer cosas raras con el cuerpo, ¿no? Y yo me he ido dando cuenta a lo largo de todos estos años que realmente el yoga es un estado natural del ser, ¿no? Que en otras disciplinas se llama de una forma diferente, ¿no? Y que se trata de dejar que las cosas sean como son, ¿no? Esa es la esencia del yoga, dejar que las cosas sean como son. Entonces, si llevo 20, no sé cuántos años, 25 años practicando yoga y meditación cada día, practico cada día para dejar que las cosas sean como son. O sea, ¿estáis escuchando? ¿Estáis entendiendo? Es gracioso, ¿no? Porque es como, o sea, tanto esfuerzo que cuesta levantarse cada mañana para ponerse ahí, para hacer que esa parte que se resiste se rinda, ¿no? Se rinda y se ponga, ¿no?, a practicar. Toda esa batalla, ¿no?, por decirlo de alguna manera, es para que yo, desde mi visión, desde mi personaje, aprenda a aceptar y a asumir que hay una realidad y que esa realidad es la que es. Que no tengo que teñirla ni interpretarla de ninguna manera y que si lo hago, pues bueno, tengo que ser consciente de que la estoy interpretando, de que no la estoy viendo como una realidad, como la realidad que es. Así es que me parece el camino como un camino de volver a la sencillez, ¿no? A esa sencillez de no complicar demasiado las cosas, no complicar demasiado la práctica, sino quitarnos un poco la venda, quitarnos, dejar que el personaje que hemos construido a lo largo de la vida para sobrevivir, dejar que ese personaje vaya cayendo, vaya relajándose y ver con los ojos de la verdad, ¿no? Y desde esa visión de la verdad, pues ir dejándome llevar por la vida, ¿no? No resistirme. Es otra de las enseñanzas del yoga, ¿no? Adáptate, adáptate, que decía Sivananda, uno de los másters del yoga, adáptate. Si te adaptas a la vida, pues la vida te cuida. Si te resistes a la vida te desgasta, ¿no? Al final eres tú quien se está desgastando por resistirse, ¿no? Entonces, esto quiere decir, a mi modo de ver, que cuando te van viniendo situaciones en la vida, pues de alguna manera tienes que abrirles la puerta y tratar de llevarlas de la mejor manera posible, ¿no? Y eso lo vas a conseguir si tienes un entrenamiento cada día de estar contigo mismo, de estar contigo misma. Si yo estoy cada día conmigo, en silencio, si activo esa visión hacia mí misma que me ayuda a verme de una forma objetiva, a no identificarme con mis dolores, con mis sufrimientos, con mis resistencias, sino a verlos con amor, a verlos con amabilidad, estaré desarrollando una forma de vivir sana. Y en este sentido veo que la práctica tanto de yoga como la práctica espiritual también es una idea con la que venía, ¿no? Porque me gustaría ponerla encima de la mesa e incluso que me dejaseis qué os parece, ¿no? Cómo la veis vosotras. Y es que a veces la práctica espiritual nos hace crear una burbuja
el efecto burbuja o el efecto dique, que se llama. Una burbuja o un dique entre mi personaje y esa parte traumática que todos tenemos, ¿no? Por la vida que hemos llevado, ¿no? Entonces, partiendo de la idea de que cuando somos niños, cuando se está desarrollando nuestro carácter, nuestra personalidad, aunque nuestros padres nos den todo lo que ellos pueden darnos, no recibimos todo lo que necesitamos, ¿no? Entonces ahí ya empiezan a generarse ciertos aspectos traumáticos o ciertas semillas que en el yoga se llaman las semillas kármicas, ¿no? Y cómo me manejo yo luego en la vida con eso y cómo lo voy liberando. Y hay dos pautas que a mí me parecen esenciales, y es una, asumiendo que no tuve eso primero, asumiendo que eso me faltó, que atención, amor, lo que sea que a cada uno le faltó en esa etapa. Y desde ese asumir, desde ese aceptar, después construirme, ¿no? Construirme. Quizás no voy a poder construirlo como si se hubiera construido desde el principio, pero sí que voy a poder construir o reconstruirme desde ahí. Pero siempre aceptando esa parte traumática, ¿no? No creando un dique entre yo y eso que sucedió. Entonces, el ámbito espiritual a veces crea ese dique, ¿eh? Yo practico para sentirme bien, para sentirme en paz, para estar cada vez mejor, me energetizo, cultivo mi cuerpo, lo flexibilizo. ¡Wow! Pero ¿qué sucede cuando me pasa algo en la vida? Cuando una persona querida fallece, cuando mi pareja decide tomar otro camino, cuando en mi trabajo las cosas no van bien, ¿qué sucede? Ahí la parte traumática asoma a la cabeza. Y por muchos años que hayas practicado, si no has mirado hacia ahí, te va a derrumbar. Por mucho que practiques, te va a derrumbar. Entonces, creo que la práctica espiritual, ya sea de meditación, de yoga, ha de tener también una mirada a esa niña, a ese niño interior que no recibió lo que necesitó y que ahora yo se lo puedo dar. Y eso, no sé, ¿cómo lo veis esto? Me ha sorprendido que dijeras que efectivamente te sentías mal cuando tenías 18 años, Sí. o 19, pero que no buscabas... Perdón, yo creo que sí me oye, ¿no? Sí, pero la cámara no. Ah, vale. Es que si no, las preguntas se quedan siempre muy mal. Vale, sí. Una pregunta por una sorpresa con lo que has dicho, ¿no? Que a los 19 años tú te sentías incompleta, pero que más que buscar, lo que hiciste es encontrar. Como que te encontrabas las soluciones a tus necesidades. Es difícil esto, ¿no? Una actitud un poco pasiva. Esperar. No sé, algo habrás hecho para encontrar, ¿no? Bueno, tampoco me considero que haya estado esperando, sino quizás lo que empecé a hacer con 19 años fue abriendo mi mente para ver lo que la vida me iba poniendo en el camino. Más que estar esperando a que me viniera, era como la meditación, lo que hizo es abrir foco y bueno, yo creo que la vida realmente nos va dando lo que necesitamos, o sea, nuestra vida es abundante, pero depende de hacia dónde estemos mirando, vamos a ver esa abundancia o no. Más va por ahí. No me veía en esperar a que la vida me trajese. Hiciste un viaje a la India, ¿no? Ahí buscarías cosas. Eso fue con 30 y unos años después, sí.
Fijaros, el hecho de dedicarnos a la práctica de yoga, meditación y al crecimiento personal no significa que nos realicemos ciertamente, sino que bueno, podemos caer en un rol superviviente igualmente que cualquier otra persona que se dedica a cualquier otra cosa. Entonces es lo que a mí me sucedió, ¿no? Que paralelamente a mi práctica, por eso os he dicho el tema este del trauma, porque yo los primeros años de práctica no contemplaba esa parte, ¿no? Yo iba creciendo, hay una parte de mí que iba creciendo, pero hay una parte que no iba tocando, que se iba quedando apartada, ¿no? Entonces llegué a un momento en el que peté a los 30 años. Mi madre falleció cuando yo tenía 28 años y mirando hacia atrás reconozco que no miré eso con consciencia. Huí de ese dolor, o sea, lo encapsulé. Entonces, 2 años después, a los 30 años, tenía mi propio negocio, mi propio centro de yoga, lo gestionaba yo, lo publicitaba yo daba las clases y tal. Podría decir que eso es lo que me llevó a la quiebra, pero no, fue la parte emocional que no estaba contemplando en mi vida. Y tuve que dar un golpe sobre la mesa y decir, no puedo más. Traspasé mi centro de yoga y me fui a la India un poco a desconectar de lo que estaba viviendo, a separarme de lo cotidiano para ver qué es lo que no estaba llegando a ver, y ahí lo encontré claramente, o sea, lo vi con claridad. Sí, gracias. ¿Lo has visto eso en tus alumnos más de una vez? ¿El qué? El que no se enfrentan a esas necesidades que han tenido en su momento y que no las conocen, no quieren conocerlas, les superan o simplemente las ignoran. Sí, mira, en relación a esto tengo una frase escrita que me gustaría leerosla porque es que me parece... Me he adueñado del micrófono. Me parece como muy interesante y define muy bien cómo yo veo esto que estás comentando, que es estimar y defender la autonomía personal. Yo como profesora he aprendido a ver cosas en mis alumnos y alumnas y a no entrometerme en ello. Es decir, puedes ver alguna cosa en alguna persona, pero también ver que quizás no es el momento para que esa persona lo sepa o para que esa persona lo contemple o quizás tienes que esperar a que esa persona llegue a un lugar en el que realmente lo vea, ¿no? Entonces sí que como profesora de yoga y con la experiencia de observación hacia otras personas, sí que ves, en una postura de yoga, en una clase, ves cómo la persona está moviéndose, cómo está con su cuerpo, con sus tensiones, ves cómo lleva el sentarse, el estar en silencio, ves... Ahí ves tanto, somos tan transparentes cuando estamos en silencio que yo desde el lugar en el que estoy veo mucho, pero lo llevo aquí, lo llevo aquí y dejo que cada persona aprenda a desarrollar su propia visión hacia sí misma. No me siento con el poder de... Acelerar. Eso es, de acelerar el proceso, gracias. Sí. Ni creo que lo deba hacer, vamos. Pero también es verdad que cada clase de yoga para mí es un autoaprendizaje, ¿no? Es ver reflejado en los demás lo mío. ¿Conocéis el tema de las constelaciones familiares? Es que, bueno, es un tema interesante, ¿no? Que es cómo se va representando, ¿no? En una escena todo lo que uno puede estar ahí viviendo en su interior, ¿no? Y para mí cada clase es una constelación familiar.
esa persona que digo, ahora mantenemos el cuerpo quieto y está bien a moverse, ¿no? O esa persona que yo qué sé, le dices, vamos a hacer esta postura y hace otra, ¿no? O sea, veo muchas cosas reflejadas de ahí. He aprendido a no proyectar en los demás lo mío, ¿no? Y eso, o sea, yo con eso ya me puedo sentir muy satisfecha, con ir aprendiendo eso cada día, ¿no? ¿Queréis preguntar algo más? Fran. Oía palabras, bueno, la central, que es la de sencillez, y luego también oía adaptación, ¿vale? Tengo una inquietud que igual, bueno, puedes ayudar a darle luz. Esa sencillez de la que hablamos, ¿no? Que hablas en esta vida de yoga, ¿no? Y también que el yoga es adaptación. Puede ser que en este mundo en el que vivimos tan arrollador adaptemos el yoga y con su sencillez, porque igual la sencillez del yoga no aguanta el mundo tan arrollador que tenemos ahora. Puede ser que lo vayamos adaptando cada vez más y que no acabe siendo yoga. Sobre todo por lo que decías último, de que a veces parece como que bueno, se queda esa práctica de yoga como en algo más superficial y no va a la raíz, o no queremos que vaya a la raíz. Mi cuestión, o sea, lo que te pregunto, ¿no? Es vamos a ir perdiendo, o sea, se va a ir perdiendo quizá para qué está el yoga en nuestras vidas, con el mundo en el que vivimos y cómo podemos desarrollarnos a través del yoga en el mundo que nos ha tocado vivir. No sé si... Sí. Vale. Bueno, yo creo que no se va a perder si desarrollamos esa mirada de selfie, ¿no? Una de mis maestras le llamaba la mirada de selfie. Sacar el palo de selfie con el móvil y enfocarte desde aquí. Si desarrollamos eso, nunca se va a perder, porque estarás continuamente aprendiendo de ti, aprendiendo sobre todo de las identificaciones que haces en la vida, de cómo vives, ¿no? Y al tomar conciencia de todo eso es más fácil elegir cómo quieres vivir, ¿no? Y en relación a qué está sucediendo con el yoga, pues bueno, depende igual a quien le preguntes. Si aquí estuviese Ramiro Calle te diría sí, obviamente. El yoga se ha perdido completamente, ¿no? Porque, bueno, él es un maestro de la vieja escuela y yo le entiendo perfectamente, ¿no? Pero yo creo que ha de adaptarse como para ser útil para las personas que estamos hoy en día en el siglo XXI y para las necesidades de las personas de ahora. Lo que sí diría es que el yoga siempre tiene que tener, una clase de yoga siempre tiene que tener respiración, asana, meditación, pranayama, relajación, siempre tiene que tener todo eso, una clase de yoga. ¿Vale? Entonces, claro, una clase de yoga en la que solo se hace deporte, es decir, asanas o el sadhu al sol rápidamente. Hoy, de hecho, he estado hablando con una persona de un lugar fuera de Navarra y me decía, es que fui a una clase de yoga y hicimos un sadhu al sol rápido durante 20 minutos, que es que no daba tiempo a respirar, y después hicimos media hora de posturas así rápido, 5 minutos de relajación y ya está. Y claro, ojo, pues no me dio tiempo a interiorizar, ella está acostumbrada a otro tipo de yoga. Y yo, claro, es que... Pero aún así, a esas clases van personas y a esas personas les ayuda ese yoga. ¿Vale? O sea, al final todo es válido.
Pero si queremos buscar la esencia del yoga, entonces si queremos buscar la esencia del yoga, tenemos que encontrar de alguna manera al final, cuando habéis oído esta frase de cuando el maestro aparece, cuando el discípulo está preparado, ¿no? Hay una frase que dice esto, pues el yoga que tú necesitas lo vas a encontrar tarde o temprano. Tarde o temprano lo encontramos. Y si estamos en un punto más físico, pues quizás el yoga que encontremos sea más físico. Y si estamos en un punto más espiritual, el yoga que encontraremos será más espiritual. Pero no desde... Yo no lo voy a decidir desde mi identificación conmigo mismo, ¿no? Porque, claro, nosotros, por ejemplo, desde nuestra escuela de yoga ofrecemos clases de yoga súper dinámico, más físico, clases de yoga más suave, meditación más espiritual. Pero hay personas que vienen a ese yoga más físico y tú las ves, dices, precisamente esta persona necesita meditar. Por eso en todas las clases intentamos meter meditación, ¿no? Aunque la parte física sea más activa, tal. Entonces, a veces tú misma, una persona que todavía está por desarrollar su conciencia, dice, yo quiero, a mí me gusta la caña, me gusta el deporte, me gusta cansar a mi cuerpo, ¿no? Y tú como profesor sabes que esa persona lo que necesita es bajar, parar y tal. Ahí está tu destreza como profesor para ayudarle a bajar las revoluciones y normalmente esa persona terminará en un estilo de yoga más relajado, más tranquilo y más pausado. Yo creo que todos los estilos de yoga son útiles para todas las personas. Para todas no, depende de la persona, depende del momento en el que estés. Si eres una persona de 40 años para abajo, siempre la parte física te va a llamar más la atención y vas a necesitar más intensidad física. Cuando ya pasas de los 40, la respiración es clave, o sea, es esencial. Y ya cuando un poquito más adelante, la meditación. O sea, cada momento de la vida tiene su inclinación en la práctica, pero luego todas las prácticas es importante que estén en todos los momentos de la vida, de una manera mayor o menor en intensidad y en tiempo. A una niña o un niño tampoco le podemos decir quédate media hora sentado con los ojos cerrados meditando, pues le jugaremos con ella, con él, para que haga ejercicios de concentración, ejercicios que le ayuden a soltar su cuerpo, a disfrutarlo, a vivirlo de una manera bonita, ¿no? Pero es diferente a una persona pues, que tiene otra edad. Ahí hay que saber adaptar. Me resulta curioso porque esta misma persona con la que he hablado hoy me decía que una persona que iba a esas clases más físicas iba 4 días a la semana a esas clases, incluso había semanas que 5, ¿no? Y esta persona decía, jolín, pues al saber que iba, pues... Y esta persona le pregunta a esta persona con la que yo he hablado, oye, ¿y cómo hay que respirar en yoga, no? Porque ella se está formando como profe. Dice, ¿cómo hay que respirar? Pero si tú llevas años yendo 4 días a la semana a clase, ¿cómo? A ver, respira profundamente. ¿Y qué hizo? O sea, ella me decía así, con los hombros. ¿Pero cómo puedes respirar así? ¿Pero cómo? Es que en nuestra clase de yoga no se dice nada de la respiración. Y ella me hacía ese feedback, joder, y qué importante es respirar, saber respirar, porque la respiración es esencial en la vida. Es lo primero que hacemos al nacer, lo último que hacemos antes de fallecer. O sea, cada día, cada noche, nuestro cuerpo está continuamente respirando. Es respirar, soltar las tensiones del diafragma, todo esto es esencial para tener una buena vida, para vivir una buena vida, ¿no? Solo para eso, ya no
busco el samadhi, ¿no? O sea, solo poder gestionar mis emociones, ¿no? Poder estar tranquila, poder parar, poder disfrutar de mi propia compañía, ¿no? Y de la compañía de las personas que me rodean. Eso todo me lo va a dar la respiración también. Por eso creo que las clases de yoga también deberían de tener respiración. Y las clases de meditación yo creo que también. Creo que es una buena práctica que nos acerca a un estado meditativo como desde el sosiego, desde una preparación del sistema, ¿no? Hacia un estado meditativo. Que no es, estoy en la vida y de repente me siento, cierro los ojos y ¡pum! Y entro. Pues si haces algunas respiraciones antes, yo creo que vas a entrar mucho mejor. Al menos esa es mi experiencia. No sé si he contestado tu pregunta. Sí, sí. Sencillez, ¿no? Lo de la respiración. Sí. Sencillo. Sí. No sé. Gracias. Gracias. Sí. Mi pregunta es sobre el éxito en la práctica. ¿Has podido identificar a través de tu experiencia de todo este tiempo cuáles son las características de alumnos exitosos entendido como personas que el yoga les pueda contribuir positivamente en su vida, ¿no? Que el yoga les ayude y les transforme y les mejore? Mira, justamente ayer al salir de clase al empezar una clase, una alumna estaban llegando poquito a poco, alguna persona de las que estáis aquí llegó después y habían venido 2 alumnas y empezamos a hablar un poco y una de ellas reflejó: yo desde que practico yoga es que me siento diferente, o sea, me tomo las cosas de una manera diferente y así como antes reaccionaba de una forma quizás más reactiva o me enfadaba más por algunas situaciones, ahora veo que no me está sucediendo eso, que estoy dando una respuesta muy diferente, ¿no? Y yo me emocioné, porque es que es una pasada. Con respecto al éxito, me gustaría nombrar al Bhagavad Gita, que es uno de los textos por excelencia, ¿no? De la práctica del yoga y que a mí me ha inspirado mucho y me sigue inspirando, sobre todo su máxima, ¿no? Todo el texto se basa en una frase que es renuncia a los resultados de tu acción. O sea, a mí me emociona mucho escuchar a las personas cómo van creciendo, pero para mí, o sea, no busco resultados cuando doy mis clases o trato de no hacerlo. ¿Y qué buscas? ¿Qué busco? Hacer lo que tengo que hacer. No sé si me entendéis o me explico. Es que tampoco sé cómo explicarme profundamente, pero sé que estoy donde tengo que estar y haciendo lo que tengo que hacer. No sé. La verdad me da un poco vergüenza
plantearte esto porque soy un absoluto desconocedor del yoga y por eso me estoy situando todo el rato, ¿no? Yo llevo años haciendo meditación y hago ejercicio y voy al monte y el cuerpo lo voy experimentando fuera del yoga. Entonces, por eso soy un analfabeto del yoga, ¿no? Entonces, me interesaba un poco preguntarte, porque tú empezaste con la meditación de joven y luego el siguiente paso fue el yoga. Cuando hablas del personaje, cuando hablas de tomar conciencia de lo que somos en el fondo, tengo varias preguntas, si no hay prisa. Entonces, la primera sería, ¿cuándo vas tomando conciencia de que somos fondo, que tú llamas espiritual, yo también, hay otra gente que le llamará energía, hay mil palabras para eso, ¿no? Pero ese proceso de toma de conciencia, que entiendo que es a través del silencio, porque la meditación fundamentalmente es silencio, al menos en mi caso silencio, respiración, relajación, ¿no? Me falta esa otra parte. Digo, es, en tu caso concreto, ¿cuándo tomas esa conciencia de que eres un personaje, de que tienes un nivel profundo en el que nos unimos, porque somos lo mismo, y un nivel más de formas, o llámale mental, o como queramos llamarle, ¿es en la meditación o fue después en el yoga? Digo, por aclararme un poquitín, en tu experiencia, ¿eh? Es decir, que yo entiendo que el silencio sí que es necesario o es el camino más comúnmente transitado, y luego habrá otros caminos que se complementan, ¿no? Pero en tu caso fue a través del silencio, o necesitaste el yoga para llegar a ese lugar de fondo en el que somos y somos conscientes de que tenemos como esa paradoja, ¿no? Como esos dos niveles en la profundidad y luego el día a día con lo que decíamos, esa vida que nos sobrepasa, que nos... Esa es mi primera pregunta. Pues fue la meditación más. Concretamente, ciertos retiros que hice de meditación vipassana en diferentes etapas de mi vida. No sé si conoces la meditación vipassana. Son retiros de 10 días en silencio, en los que, bueno, pues vas a encontrarte con todo lo que eres, ¿no? En los que no hay escapatoria. Y visión clara, ¿no? El vipassana es la visión clara, es lo que te hace verte con claridad, ver desde dónde vives y ver tus miserias, y desde ahí después llevar una práctica mucho más realista, ¿no? Desde la práctica de yoga y meditación paralelas, pero ya desde una visión más realista de ti misma. Es decir, ya sé lo que hay. La meditación. Yo creo que es la clave, la meditación. Lo otro es un juego. Bueno. Juego del cuerpo en el que nos movemos, soltamos tensiones psicoemocionales también y psicofísicas. Pero la meditación es lo que realmente nos dirige. Gracias. Otra cuestión es que me sentía muy identificado con tu proceso, pero claro, desde mi experiencia, que es distinta a la tuya, ¿no? Entonces me resonaban muchas cosas. Otra que me resonaba era cuando tú hablas de mirar a los traumas, esa parte, ¿no? Que yo a veces le llamo pues la propia sombra, pero me ha parecido entenderte y por eso te lo planteo, ¿no? Como diciendo, hablando del yoga, es que si no dirigimos la mirada, podemos estar haciendo cosas y estar como apartados de la vida, ¿no? Y en mi caso, lo que yo voy percibiendo, ya tengo unos años, entonces claro, como que me he cansado de hacer muchas cosas y llevo unos años en los que estoy en un proceso inverso de no hacer y de dejar que surja lo que tenga que surgir, ¿no? Entonces voy siendo consciente de que esa fuente de la que nos nutre o en la que existimos, a veces hay obstáculos que la vida se ha encargado de ponerlos, bien por carencias de la infancia puede ser, pero a veces no son carencias de la infancia, son problemas de después que no los resolvemos, no tenemos, o en aquel momento no tuvimos las herramientas, las capacidades. Entonces, por ejemplo, para mí ha sido muy liberador desaparecer el concepto de culpa, decir, hice lo que pude con las herramientas que tenía, reconciliarme conmigo mismo, pero como que ahora estoy en un momento en el que
no tengo que dirigir especialmente la atención, porque si no la dirijo aquí me pierdo no sé qué, sino que voy intuyendo como que en la medida que el silencio me lleva a ese lugar en el que soy, y soy como tú, y somos, no tengo que mirar, simplemente tengo que estar atento. O sea, y para mí el vivir el presente con atención, y seguramente seguiré teniendo mucha sombra, porque la sombra, bueno, fíjate tú, el subconsciente, el inconsciente, los genes que hemos, fíjate, eso es irresoluble Hay tema. en tan corto espacio de tiempo de una vida, ¿no? Yo lo vivo con esa calma, entonces no sé si te he entendido bien, creo que sí, pero como que no tengo que esforzarme en mirar de una determinada manera. No hablaba desde ahí, Vale. desde el esfuerzo. Por supuesto que el hecho de generar esta mirada, que yo creo que es esa calma, ¿no? que vas adquiriendo porque te desidentificas del dolor, del sufrimiento, ¿no? Desde aquí, hace que la parte traumática pues, se exponga cuando se tiene que exponer, y desde aquí pues la vas a llevar con más calma, obviamente. Yo creo que eso te lo da la experiencia, sí. Pues eso es un camino de sencillez también, ¿no? De dejar de hacer, porque si no es que ahora esto, ahora lo otro, ahora voy a mirar este tema que me pasó, ahora... Yo creo que hay un momento de la vida que sí, ¿no? Que estamos más activos ahí en este mirar, pero que también tiene que haber un momento en el que dejemos que todo sea como es y que todo siga su curso como tiene que seguir, y ahí estar atentos, atención plena. Y desde esa atención plena y esa consciencia, como decía Simone Weil, una filósofa del sur de Francia del siglo XX, la pura observación es transformadora. No hace falta hacer nada con lo que observas. Solo el observar atenta y conscientemente ya hace que eso cambie, sea diferente, lo vivas de una forma diferente. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que lo has explicado muy bien. Voy a por una tercera, ¿puedo? y creo que te he entendido bien, pero es una cosa que en mi entorno sale muy frecuentemente, entonces digo, si lo puedes desarrollar un poquitín por aclarar, ¿no? Cuando decías, y no hay que juzgar la vida, ¿no? O sea, es admitirla porque todo está bien, y mi experiencia es, en el fondo, en lo que somos vida, llámale como quieras, ya te digo, misterio, cada cual le puede poner el nombre que sea, en el fondo todo está bien, como la paradoja esa de la ola y el mar, ¿no? En el mar siempre hay quietud, y arriba puede haber calma chicha, marejadilla o marejada fuerte o temporal, ¿no? Dices, pero en el fondo está bien. Ahora, cuando estás allá arribita, dices, una cosa es juzgar la vida, ¿no? Que no hay que juzgarla, y otra es situarte luego en ese plano y saber analizarla y saber interpretarla con las herramientas que tenemos, porque lo mismo que en lo psicológico, las sombras hay que trabajarlas, porque si no las trabajas un poquitín, seguirán estando ahí. Dices, la realidad, ¿vale? La realidad es la que es, efectivamente, y hay alegría y tristeza, hay vida y hay muerte, hay compartir y solidaridad, pero hay egoísmo y hay estructuras injustas, hay sistemas injustos. Entonces, lo que yo voy descubriendo al menos es que es muy sanador y muy sabio, y si te lo da la experiencia, no la cabeza, yo creo que no nos da, no puedes enfrentarte a la realidad, ¿no? Es una lucha continua y es absurda. Es más sano, sabio, alinearte con la vida, ¿vale? Pero una vez que te alineas con la vida, al menos en mi experiencia, ¿no? Y yo percibo que tú y yo somos lo mismo, y tú, y la gente del continente opuesto, y la gente que está arriba, la gente que está abajo, si vivo desde ahí que somos lo mismo, tendré que preguntarme por qué, si somos lo mismo, yo estoy en una posición de dominio y de injusticia y de crear muerte y de bombardear sitios, si soy lo mismo, claro. Entonces tengo que analizar las causas, y eso me lleva a afrontar la realidad con un poquitín de rigor, no tanto como proyecto personal, sino decir, si somos lo mismo, ¿por qué no somos capaces de construir una sociedad en la que realmente vivamos todos desde esa plenitud, desde ese amor, desde esa libertad? No sé si me explico, porque hay veces que dice, no, es que hay que aceptar la realidad. Y claro, aceptar la realidad es una cosa, no enfrentarte a ella, pero
mi sensación, y Leire me conoce un poquitín, si vives desde ahí, antes yo me esforzaba mucho. Y ahora, lo que estoy viviendo es al revés, que la vida, si la vivo desde ahí, me va indicando por dónde tengo que caminar, ¿no? A qué dedico mi tiempo, dónde dedico mis esfuerzos, dónde me tengo que meter o no me tengo que meter. En cambio, de joven, yo quería cambiar el mundo, pero era desde el oleaje de arriba, ¿me entiendes? No sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente. Bueno, yo te entiendo. Vale, pues eso, quería que lo profundizaras un poco, porque en mi entorno percibo que mucha gente vivimos en la superficie, en el oleaje, tú lo has dicho antes, ese mundo tan ajetreado, ¿no? Y eso, el no juzgar la realidad y el aceptarla, pero cómo luego actuar de la manera que la propia vida, en mi caso, como que me vas, no sé si sugiriendo, es más por intuición y por vivencia, y luego, claro, una vez que tienes la intuición, hay que aplicar las herramientas, ¿no? Si tú eres médico o médica, tendrás que coger el bisturí, la anestesia y ver qué nivel de anestesia. La vida no te va a curar en el quirófano si no aplicas, que me enrollo. No, sí, me parece muy interesante lo que comentas. Y yo estoy ahí también, ¿no? En que hay que saber surfear las olas, ¿no? Porque todos tenemos oleajes en la vida y gracias a que vivimos nos suceden cosas, porque la vida es continuo cambio. El cuerpo también es continuo cambio. El cuerpo está continuamente renovándose, miles de células en cada momento se renuevan, se mueren, otras nacen. La respiración también es continuo cambio, por eso la respiración es un objeto de meditación. Es el objeto de meditación por excelencia, ¿no? La mente es lo único que aprende a resistirse a los cambios, ¿no? Entonces el tema está aquí, ¿no? En cómo me percibo y cómo percibo las cosas. Esa percepción se va a realizar desde la dualidad, obviamente, desde, bueno, pues esto es malo, esto es bueno, esto está bien, esto está mal, esto es positivo, esto es negativo, o desde la neutralidad. Esto es, esto es, esto es, ¿no? Entonces, yo creo que la práctica meditativa nos ayuda a desarrollar una mente neutral, incluso en las situaciones de la vida que vamos enfrentando, ¿no? O vamos viviendo. Mientras esa mente neutral se va desarrollando, pues vamos a hacer lo que podamos. O sea, vamos a hacer lo que buenamente podamos. Y ahí vamos a tirar mucho de lo que hemos aprendido en nuestra enseñanza en casa, ¿no? Con nuestros padres y hermanos, lo que hemos aprendido en nuestra educación escolar o universitaria y lo que hemos aprendido en nuestra relación con lo social, ¿no? Con lo social, lo cultural, vamos a tirar de ahí. Pero yo creo que no está mal. Es decir, creo que hay que... Otra frase que viene a colación de esto, desarrollar una capacidad. Aplicarnos con amor a descubrir las cualidades de los demás, para concentrar y despertar la fuerza del conocimiento superior en mí. Entonces, que los demás tengan una visión diferente a la que yo tengo es un objeto de meditación también. Es un objeto de, vale, tengo que crecer y activar esa capacidad de tolerancia y reconocer que yo puedo tener una realidad, pero que hay tantas realidades como personas existimos. Y yo veo la realidad desde mis ojos, con el condicionamiento que mi vida me ha dado, y tú la ves desde tus ojos. Estamos viendo un mismo objeto, tú lo vas a interpretar de una manera y yo de otra. ¿Quién tiene razón y quién no la tiene?
Que yo me maneje la vida con más egoísmo, pues eso va a tener unas consecuencias para mí. Y tú tienes que confiar en que la vida, de alguna manera, me va a llevar poco a poco hacia el equilibrio. ¿Me explico? O sea, incluso aunque a mí me afecte tu egoísmo. Luego existen unas razones kármicas también, a nivel personal, a nivel genético y a nivel social, ¿no?, que nos arrastran en masa sin tener el control sobre lo que hacemos y lo de que decidimos. Me estoy refiriendo a guerras, me estoy refiriendo a penurias en lugares del mundo, me estoy refiriendo a hambre. Y yo, pues con todo esto, no veo las noticias, lo tengo muy claro. Si quiero enterarme, a veces sí que leo el diario, porque me parece importante estar informada. Pero intento ver lo que está sucediendo y hacer lo que yo puedo hacer desde donde estoy. Y es lo mejor que puedo hacer desde donde estoy es meditar, tener ese tiempo de silencio para mí, porque luego en mi vida es lo que voy a ofrecer a los demás. Y esto se va a ir contagiando y va a tener un efecto red, ¿no? Es lo que yo puedo hacer. Yo tengo una amiga que puede ir con las personas refugiadas y estar ahí, enchungarse hasta la cadera, y me encanta, o sea, y todo mi apoyo. Cada cual yo creo que tiene que ver qué labor, ¿no?, qué labor tiene en la vida. Y creo que ese podría ser un buen propósito, encontrar mi labor en la vida. Esa labor que hace bien también a los demás. Desarrollar una mente neutral. De verdad, eso. Apagas la tele rápido. Porque está todo tan extremizado, ¿no? O sea, hay tantos extremos. Y cuando vemos la televisión, nuestra consciencia está tan abierta y tan receptiva que tragamos mucho ahí, mucho. Crea ideas la tele. Sin darte cuenta, genera una forma de pensar, una forma de sentir. Decía Rudolf Steiner, es que ahora estoy leyendo bastante a este hombre, que es importante, ¿no?, para sentirte una persona realizada, sentir que tu vida está teniendo un sentido. Convierte tus ideas en ideales, ¿no? Y para mí esto quiere decir, más que todas las ideas que te pasan por la cabeza, ¿no?, es como, pues estas corazonadas que a veces tienes de ti mismo, me apetecería caminar hacia allí porque me lo pide el corazón, ¿no? Hazlo. O sea, sí. Yo creo que es lo mejor que puedes hacer por el mundo. Hacer lo que has venido a hacer, ¿no? Sí. Y sobre todo agradecer la vida que te ha sido dada. O sea, papá y mamá te dieron una vida. Y la mejor manera de agradecérselo a nuestros padres es viviendo bien nuestra vida. Viviendo bien nuestra vida. Nuestro gran fracaso
es convertirnos en ermitaños. Es decir, cuando estás, a mí, ¿no? y supongo que a ti, que comentas que también meditas, ¿no? La tentación no es quedarse en lo bien que me encuentro y convertirme un poco en un ermitaño que disfruta de su encuentro consigo mismo sin ser capaz de trascender. Nuestro peligro está ahí. Hay una película que se llama Samsara, no sé si la habéis visto, pues os la recomiendo porque ¿tú la has visto? No, todavía no. Os la recomiendo porque habla sobre esto, ¿no? Para ser un eremita real hay que haber trascendido muchas cosas en la vida. Real, ¿eh? No para huir o escaparme, que a veces también se puede considerar a una persona que ha huido de enfrentarse o de relacionarse con la vida como un ermitaño. Yo creo que ahora nos toca estar en la vida, a las personas que nos gusta el silencio, que nos gusta parar, que nos relacionamos bien con ello, nos toca estar en la vida y dar lo mejor de nosotros ahí, en la vida, donde estamos. Pero luego, bueno, obviamente cada persona ve su camino y ve hacia dónde tiene que ir. Y hay momentos en la vida en los que te tienes que separar y te tienes que centrar en ti y tienes que trabajar y dejar de mirar todo. Y luego hay otros momentos de implicación, de entrega y tal. Y luego hay personas que dedican su vida a la meditación y a la oración y también están creando un paraguas de energía, ¿no?, para el mundo. Personas que están en un templo, monjes, monjas, en Tailandia, otros lugares del mundo, que dedican toda su vida y también están cumpliendo una labor ahí. Y es la de generar eso como un paraguas, yo me lo imagino como un paraguas que protege, ¿no? Que protege a las demás personas. No sé, ¿te he respondido? Sí. Yo necesité irme a la India y estuve unos meses y 2 veces fui, la primera acompañada y la segunda sola, y menos mal que volví sola porque realmente esa es la vez que más me funcionó el viaje espiritual, y volví y dije ya no voy a volver más a este país, no por nada malo, sino porque tenía la certeza de que ya había hecho en mí todo lo que tenía que hacer ese lugar. Y luego, con cómo vine y luego los cambios que empezó a haber en mi vida, cada vez me he ido sintiendo más en mi lugar, ¿no? Entonces, reconozco que mi lugar mi labor es karma yógica. En el yoga hay diferentes sendas. Una es el karma yoga, que es el yoga de la acción, en la que a través de lo que haces te entregas a la vida. Yo lo que hago es dar clases de yoga y eso, mover espacios para el despertar de la conciencia de las personas. Y mi labor es de karma yoga. Esta mañana estaba en el huerto plantando un árbol. O sea, es mi naturaleza. Hay otras personas que se sienten más familiarizadas con el bhakti yoga, por ejemplo, con el yoga devocional, con una vida más monástica, con una vida más de oración, de interiorización, de conexión con lo espiritual,
¿no? Con esa relación continua con lo espiritual, no desde la acción, sino desde la oración, desde el mantra, ¿no? Y luego está el Jnana Yoga, que es el yoga del conocimiento. Personas que tienen una mayor sensibilidad con la lectura, con los textos sagrados, con la filosofía, con la indagación, Entonces, es que yo, o sea, me reconozco toda mi vida desde niña en el karma. O sea, he venido con esa naturaleza y he necesitado transitar las otras dos, pero al final, o sea, como se dice, la cabra va para el monte. Pues ahí, yo estoy en el monte. Y creo que es importante cada persona que reconozca su naturaleza, ¿no? Hacia dónde, porque ahí puede estar esa sensibilidad, su manera de entregarse al mundo, incluso desde ese silencio y desde esa interiorización, o desde ese mantra, ¿no? Bonito. No sé si queda algo más por que os gustaría comentar, reflexionar. Si a ti te queda algo más por decir. Pues gracias, solo gracias. Gracias por haber venido, por escucharme, por preguntar, por estar. Y bueno, yo, o sea, sé que ahora me voy a ir y tengo muchas cosas que llevarme, o sea, me llevo mucho. Tengo la suerte de que este fin de semana pues tengo libre y sé que todo esto que me llevo se va a ir poniendo en su sitio. Y agradecerle a Leire y a Luis, bueno, pues su trabajo, su labor, y concretamente a Leire el haberme invitado, porque me resistí mucho a venir, ella insistiendo, venga, ven a hacer esto, que tu vida y tal. Y yo, bueno, es que tengo esto, es que tengo lo otro. Yo pensando por dentro, es que, ¿qué voy a decir? Yo, hay vidas inspiradoras. No sé, no me veía y estaba con las resistencias, pero no sé, para mí, Leire, tengo un vínculo espiritual con ella, no sé, y una confianza total a lo que ella hace, entonces fue como, venga, voy a dejar de resistirme y me voy a dejar llevar, a ver qué pasa. Y ha sido maravilloso, como todo. Qué bien. Eso. Muchísimas gracias por todo lo que has compartido desde tu verdad, ¿no? Que es lo que se está buscando con este espacio. Preciosas las reflexiones, creo que muy inspiradoras. Yo también me voy con esa necesidad de tener que colocar, ¿no? De colocar para bien, para construir. Así que muchísimas gracias. Gracias. Namaste. Namaste.